Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Tenemos aquí Simple Present Tense, ¿sí? Tiempo presente simple. Tenemos aquí un cuadro con oraciones afirmativas, con preguntas. Para entenderlo mejor, vamos a revisar lo siguiente. Sí, tenemos aquí entonces el presente simple. Vamos a ver oraciones afirmativas. ¿Sí? Tenemos la estructura que nos dicen que primero vamos a poner el subject, ¿sí? El sujeto, sea este el nombre de una persona, sea este un animal o una cosa, o en reemplazo de esto puede ser un pronombre personal, ¿sí? Luego ponemos el verbo y luego el complemento, ¿sí? En oraciones negativas vamos a utilizar el subject, el auxiliary y la negación, ¿sí? El verbo y el complemento. ¿Sí? En el caso del auxiliary tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Tenemos dos auxiliares cuando trabajamos con presente simple. Tenemos dos auxiliares que es el do, ¿sí? Y el does. ¿Sí? Entonces, el do lo utilizamos cuando trabajamos con I, you, we, they. Y el does lo utilizamos cuando trabajamos con el pronombre he, she, it. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Sí? La pregunta la realizamos de esta forma. Primero el auxiliary, luego el subject, luego el verbo, luego el complemento, ¿sí? Y al final el signo de interrogación. ¿Sí? Luego tenemos las respuestas, ¿sí? Pueden ser sí o no, ¿sí? Si queremos responder sí, vamos a poner yes, el subject, ¿sí? Y el auxiliar, ¿sí? El auxiliary. Si queremos poner no, vamos a poner el subject, el auxiliary y la negación, not. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos entonces la oración afirmativa. I read a book in class. ¿Sí? Yo leo un libro en clase. ¿Sí? Tenemos puesto aquí I, que es el subject, read, que es el verbo, ¿sí? A book in class, que es el complemento. Vamos a revisar la oración negativa. Hemos puesto aquí I, ¿sí? Que es el subject, do, que es el auxiliar, ¿sí? Recordamos que utilizamos do cuando trabajamos con I, you, we, they. En este caso estamos trabajando con I. Por esa razón utilizamos el auxiliar do. ¿Sí? Luego tenemos que poner la negación not, ¿sí? Not, el verbo, ¿sí? En este caso es read, y el complemento,
¿sí? A book in class. A book in class. ¿Sí? La oración queda de esta forma. I do not read a book in class. ¿Qué está diciendo? Yo no leo un libro en clase. ¿Sí? Vamos a revisar la pregunta. ¿Sí? Tenemos entonces, primero, el auxiliary, ¿sí? Do, el subject, I, ¿sí? El verbo, read, y el complemento, a book in class, ¿sí? Y al final el signo de interrogación, ¿sí? La pregunta queda de esta forma. Do I read a book in class? ¿Yo leo un libro en clase? ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar las posibles respuestas. Habíamos dicho que podíamos poner sí o no. ¿Sí? Si la respuesta es sí, vamos a poner yes. El subject, que en este caso es I. Y el auxiliar, que en este caso es do. ¿Sí? Si la respuesta es no, vamos a poner no. El subject, que en este caso es I. El auxiliary, que en este caso es do. Y la negación not. ¿Sí? No, I do not. Muy bien, vamos a revisar el siguiente ejemplo. ¿Sí? Tenemos entonces las oraciones afirmativas, ¿sí? Las negativas, el auxiliar, ¿sí? Do y does, la estructura de la pregunta y la estructura de las respuestas. Vamos a revisar la oración afirmativa, ¿sí? En este caso tenemos we walk in the hallways, ¿sí? We entonces es el subject, walk es el verbo, in the hallways es el complemento, ¿sí? Que está diciendo nosotros caminamos en los pasillos. Muy bien, vamos a revisar la siguiente oración, ¿sí? La negativa. ¿Sí? Tenemos we, que es el subject, ¿sí? Luego que sigue el auxiliar, en este caso es do, ¿sí? Recordamos que para I, you, we, they trabajamos con el auxiliar do, ¿sí? Y en este caso estamos trabajando con we, ¿sí? Por eso utilizamos do. Luego sigue la negación, ¿sí? Not, ¿sí? La tenemos aquí. Not. Luego el verbo, ¿sí? Que en este caso es walk. Y el complemento in the hallways, ¿sí? La oración queda así. We do not walk in the hallways, ¿sí? Nosotros no caminamos en los pasillos, ¿sí? Vamos a revisar la siguiente, ¿sí? La siguiente es la pregunta. Tenemos aquí la pregunta. Primero es el auxiliar, do, ¿sí? Do. Luego el subject, we. Luego el verbo, walk. Y luego el complemento, in the hallways, ¿sí? La pregunta queda de esta forma. Do we walk in the hallways?
¿Nosotros caminamos en los pasillos? Sí, muy bien. Vamos a revisar ahora las posibles respuestas. ¿Sí? Tenemos yes, we do. ¿Sí? El subject, we, y el auxiliar que le corresponde, do. Si es no, vamos a poner no, el subject, que en este caso es we, el auxiliar, do, y la negación, not. No, we do not. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Sí, tenemos aquí la estructura de las oraciones afirmativas, de las oraciones negativas. ¿Sí? Tenemos el cuadro de los auxiliares y también tenemos la estructura de las preguntas y las respuestas. Vamos a revisar entonces el ejemplo. ¿Sí? De la oración afirmativa tenemos lo siguiente: He speaks with the principal. Tenemos aquí he, que es el subject. Luego tenemos speaks, que es el verbo. Y luego with the principal, que es el complemento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar el siguiente cuadro. Entonces, el verbo es speak. ¿Sí? Cuando trabajamos con I, you, we, you, they, el verbo se mantiene de la misma forma. ¿Sí? Pero cuando utilizamos he, she, it, tenemos que agregarle la S al final. ¿Sí? Sí, la S al final. Como sucede aquí en la oración afirmativa, le hemos agregado la S a speaks. ¿Sí? La oración queda de esta forma: He speaks with the principal. Él habla con el director. ¿Sí? Vamos a revisar entonces la oración negativa. ¿Sí? Tenemos aquí he, que es el subject. Luego tenemos does, que es el auxiliary. Recordamos que utilizamos does cuando estamos trabajando con el pronombre he, she, it. Y en este caso estamos trabajando con el pronombre he. ¿Sí? Por eso utilizamos el auxiliar does. ¿Sí? Luego de esto, en la oración negativa, ponemos el not, ¿sí? La negación. ¿Sí? Luego ponemos el verbo, ¿sí? En este caso es speak. ¿Sí? Ya no lo ponemos con la S al final debido a que estamos utilizando el auxiliar. ¿Sí? Y al final tenemos el complemento. ¿Sí? La oración queda de esta forma: He does not speak with the principal. Él no habla con el director. ¿Sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? A la pregunta. Tenemos la pregunta aquí, ¿sí? Primero el auxiliar. Ya habíamos visto que estamos utilizando el auxiliar does. Luego el subject, he, ¿sí? El pronombre personal he. Luego el verbo, ¿sí? Speak, ¿sí? Recordamos que ya no utilizamos la S al final debido a que estamos utilizando el auxiliar aquí, ¿sí? Cuando hacemos las oraciones negativas o las preguntas, ya no hay necesidad de ponerle la S al final, ¿sí?
pero si estamos haciendo oraciones afirmativas, tenemos que agregarle la S al final, ¿sí? Siempre que estemos trabajando con he, she o it. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el verbo y luego el complemento, ¿sí? Y al final el signo de interrogación. Vamos a revisar las posibles respuestas. Habíamos dicho que hay dos posibles respuestas, sí y no. Si vamos a poner sí, ponemos yes, el subject, que en este caso es he, y el auxiliary, ¿sí? El auxiliar, que en este caso es does, ¿sí? Luego tenemos no, ¿sí? Utilizamos el subject, en este caso es he, luego el auxiliar, en este caso es does, y la negación not. La respuesta queda de esta forma: no, he does not. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Sí, tenemos la estructura de las oraciones afirmativas, negativas, sí, el cuadro de los auxiliares, la estructura de las preguntas y la estructura de las respuestas. Sí, vamos a ver el primer ejemplo. Nos dicen: she wears a skirt as a part of the uniform. ¿Sí? Ella viste una falda como parte del uniforme. Tenemos entonces aquí she, que es el subject, wears, que es el verbo, y a skirt as a part of the uniform es el complemento, ¿sí? Vamos a revisar el verbo wears, ¿sí? Tenemos por aquí un cuadro en donde vemos que con el pronombre I, you, we, you, they, el verbo es wear, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando utilizamos he, she, it, tenemos que agregarle la S al final, al verbo, ¿sí? Muy bien. Por esta razón hemos puesto aquí la S al final, al verbo. Vamos a revisar la siguiente oración, la negativa. Tenemos aquí entonces she, que es el subject, does, que es el auxiliary. Recordamos que utilizamos does cuando utilizamos el pronombre he, she o it, y en este caso estamos utilizando she. Por esta razón utilizamos el auxiliar does, ¿sí? Muy bien. Luego del auxiliar sigue la negación, ¿sí? Not, y luego tenemos el verbo were. Al final tenemos el complemento, ¿sí? En este caso el verbo ya no está con la S al final debido a que estamos utilizando el auxiliar, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar la pregunta, ¿sí? Tenemos aquí el auxiliar does, ¿sí? Luego del auxiliar el subject, en este caso es she. Luego tenemos el verbo were y luego el complemento, ¿sí? Y al final el signo de interrogación, ¿sí? En el caso de la pregunta,
el verbo también está sin la S debido a que estamos utilizando el auxiliar, ¿sí? Muy bien. Vamos a las respuestas, ¿sí? Las posibles respuestas pueden ser sí o no. En el caso de poner sí, ponemos yes, el subject, ¿sí? Que en este caso es she, y el auxiliar, que en este caso es does. Yes, she does. En el caso de poner no, ponemos no, el subject, que es en este caso es she, el auxiliary, que es does, y la negación not. No, she does not. ¿Sí? Muy bien, vamos a revisar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Nos dicen: complete the exercise using do o does. ¿Sí? Revisamos aquí. ¿Sí? Tenemos espacios en donde vamos a tener que completar con do o does. ¿Sí? Podemos ver que son preguntas, ¿sí? Y luego vienen las respuestas, ¿sí? Todas son preguntas y todas tienen las respuestas. Entonces, dependiendo del pronombre personal que están utilizando, vamos a utilizar el auxiliar que le corresponde, sea este do o does. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya vemos que están utilizando he. Ya sabemos que con he usamos el auxiliar does. We, ¿sí? Ya sabemos que con we usamos el auxiliar do. Sí, muy bien. En la siguiente pregunta vemos que utilizan el nombre Helen, ¿sí? Si sustituimos el nombre Helen por un pronombre personal, ¿sí? En este caso puede ser she, ¿sí? Ella, ¿sí? Revisamos el cuadro de los auxiliares, ¿sí? Y vemos que she utiliza el auxiliar does, ¿sí? Muy bien. Vamos a utilizar entonces does. El siguiente nos dice, ¿sí? La siguiente pregunta utiliza the children, ¿sí? Los niños, ¿sí? Podemos utilizar they, ¿sí? Ellos. They, ellos, ¿sí? Entonces, they usa el auxiliar do, ¿sí? Entonces podemos utilizar aquí el auxiliar do. El siguiente dice the teacher, el profesor. Vamos a ver con qué pronombre podemos reemplazarlo, ¿sí? Podemos reemplazarlo con el pronombre he, ¿sí? Y con el pronombre he trabajamos el auxiliar does. Entonces, vamos a hacer la pregunta con el auxiliar does, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Ya sabemos entonces que si en la pregunta utilizamos el auxiliar does, ¿sí? En la respuesta también vamos a utilizar el mismo auxiliar. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.